Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor mi Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he hecho para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer. Pero Jesús replicó: ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el 2º piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa, cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito, pero ay
del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los Olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, estás dormido. ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren, para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo.
condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados, cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues, aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó, diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho?
ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por allí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: has salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios.
se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó que ya hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Hosana, ayúdanos. Quizás como título fundamental de esta homilía, ayúdanos, Hosana. Señor va a hacer su procesión a Jerusalén, y su entrada en Jerusalén es muy simple, no es una apoteosis, no es a la manera de los reyes famosos, ni de aquellos jefes de ejércitos que llegaban a Roma para pasar por los arcos triunfales. Jesucristo, montado en un pequeño burrito, el cual nunca había sido montado antes, como testimonio también de que Él gobierna el mundo animal, se trepa sobre un burrito y entra a Jerusalén. Todos lo proclaman como bienvenido, gritan las multitudes, después gritarán otras cosas, gritarán crucifícale. Pero este es el día del triunfo del Señor, un triunfo modesto, como los reyes de Israel del Antiguo Testamento, como entró David, Jerusalén, Salomón, y así decía el profeta Zacarías que entraría el Mesías montado sobre un burro. Siempre el sacerdocio está ligado a lo que es el sacrificio. En todas las religiones lo mismo. Siempre hay una persona elegida. En los pueblos paganos había un elegido que se dedicaba a ser sacerdote y se ofrecían víctimas, muchas veces de animales, otras veces víctimas humanas. En el mundo de Israel se ofrecían, como sabemos, toros, ovejas, palomitas, en el altar de los holocaustos. Y todo esto, de alguna manera, era figura no solo del sacrificio en cuanto tal, sino en el mundo de Israel, figura del sacrificio de Cristo. Porque los paganos tenían sus sacrificios, porque querían congraciarse con sus dioses, querían calmar su ira, de tal manera entonces que ofrendaban para que los dioses les fuesen propicios. Y así nosotros aquí, en el sacrificio de la nueva alianza, tenemos las ofrendas que ya están preparadas allá, la oblata, es decir, el pan y el vino. Tenemos al ministro adecuado, que es el sacerdote, cualquiera sea él. Tenemos la intención del ministro, que es sumamente importante, porque si estuviese la ofrenda, estuviese el ministro, pero el ministro no tuviese intención de celebrar la Santa Misa, aunque la realice, sería una misa vacía, sería una misa sin consagración. Por tanto, tienen que estar las ofrendas, tiene que estar el ministro adecuado, tienen que estar las intenciones,
para la gloria de Dios y para la reconciliación de los hombres con Dios. Diría una finalidad más secundaria porque la primaria es la gloria de Dios. Y diríamos en último lugar, en cuarto lugar ya, la acción celebrativa. Pues Jesucristo entra a Jerusalén, que es como una larga procesión como la que hicimos nosotros, un poco más larga la de él, para, como sacerdote que es, se introduce en Jerusalén para realizar el sacrificio. Él es sacerdote. La víctima no la va a poder encontrar en ninguna parte. En el Antiguo Testamento estaban las víctimas en el templo, allí se vendían. Jesucristo quiso cambiar esa situación. Él será el sacerdote, pero también será la víctima. Será el siervo. Por eso nos dice el profeta Isaías en esta lectura que hemos acabado de escuchar, decía que ofrecí mis espaldas, mis mejillas, ofrecí mi cara para los salivazos, endurecí mi rostro. Es el siervo doliente de Yahvé, que representa a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote en condición de víctima también. Talja se dice cordero en hebreo. Él es el Cordero. Y Talja en hebreo también significa siervo. Así que es ese Cordero siervo que se entrega para la liberación de todos nosotros. Está su procesión, está la finalidad de su victimado, porque se va a ofrecer a sí mismo para la gloria del Padre, en primer lugar, y en segundo lugar, para el rescate de la humanidad. ¿Cuál es la tarea que le encomendó el Padre? Glorificarlo, claro está. El Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica a su Hijo y siempre lo va a glorificar. Mas Jesucristo, además de glorificar al Padre, sabe que tiene la encomienda del Padre de salvar a los hombres, de salvarnos. Y no hay otra salvación que podamos esperar de otra persona, sino aquella que se da en la única víctima agradable al Padre, la única sangre propiciatoria para limpiar las conciencias de los pecados. Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es la víctima. Él va a entrar en Jerusalén como sacerdote, según el rito de Melquisedec, no para ofrecer sacrificios de la antigua alianza, sino para comenzar un nuevo y eterno sacrificio que corresponde a una nueva y eterna alianza entre Dios y los hombres, gracias a Jesús. Ayúdanos, Jesús. Hosana, el Hijo de David. Todos estaríamos en nuestros pecados si no fuera que Jesucristo ha entrado a Jerusalén para redimirnos. Todos estaríamos condenados si no fuese que Jesucristo hubiese entrado en ese momento a Jerusalén para ofrecerse. Dice San Pablo hermosamente, hoy recordamos ese anonadamiento del Señor en cuanto a su condición de Dios, no tuvo en cuenta su condición divina, sino que se humilló y fue humildemente como una víctima a ofrecer todo su cuerpo. Tomó un cuerpo para tener que ofrecer a Dios. Y entonces dicen los padres de la Iglesia junto con San Pablo que ese ofrecimiento fue de aroma agradable al Padre, como un incienso que se levanta para la gloria del Padre. Eso produjo
depuso la ira del Padre y produjo la unión de los hombres con su Padre. Gracias a Jesús. Hosana, ayúdanos. También dice San Pablo hermosamente en la 1 Corintios 1:30, que Dios hizo a Jesucristo, lo hizo sabiduría, lo hizo justicia, lo hizo santificación y redención. No pudiendo el hombre salvarse a sí mismo, Jesucristo vino y nos enseñó la gran sabiduría que todo cristiano debe aprender, la más sagrada de las sabidurías, la sabiduría de la cruz. Jesucristo nos vino a enseñar la sabiduría de aquel que se humilla será enaltecido, que aquel que toma su cruz todos los días, ese será puesto al final en la gloria del cielo. Esa es la sabiduría que nos enseña el Maestro en su entrada a Jerusalén. También lo hizo justicia, porque el hombre no pudiendo ser agradable al Padre, Jesucristo vino a romper la nota de cargo que acusaba a los hombres, a toda la humanidad frente a Dios, porque todos habíamos sido, como hijos de Adán, rebeldes en nuestros pecados, en nuestros delitos. Solamente el Hijo de Dios podía ser el abogado, solamente Él podía romper la nota de cargo que nos acusaba, y solamente Él pudo hacer justicia ante su Padre eterno. Tan grave era la condición del hombre que el Padre envió a su propio Hijo, no para condenar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Lo hizo también no solo sabiduría de la cruz, no solo lo hizo justificación frente al Padre eterno, sino lo hizo santificación, porque a través del acto cruento de su subida a la cruz, Jesús nos santifica, nos purifica, nos hace nuevas criaturas, nos entrega todo lo necesario para que seamos santos como su Padre Celestial es santo. Sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Solamente con su gracia, hosana, ayúdanos. Y por último, también el Señor, además de ser sabiduría, de ser justicia y santificación, se hizo redención. ¿Qué significa redención? Significa rescate. Rescató a la humanidad, nos rescató. Se rompió la trampa y escapamos, dice el Salmo. Rota la trampa, volaron los pajaritos. Pero Él quiso quedarse entrampado, como aquel que tiene la llave para liberarnos y después de haber liberado a la humanidad, Él mismo quiso hacerse el condenado. Uno solo, por todos los demás. Se encerró a sí mismo, se ofreció para que nuestro rescate pudiera darse. De otra forma, no le era agradable a Dios. Redención significa entonces rescate. Señor, ayúdanos, hosana. La humanidad hoy está olvidada un poco de las acciones mistéricas del Señor. Por eso nosotros como pueblo fiel tenemos que pedirle al Señor: Señor, pasa con tus pies sobre nuestras personas.
Pasa con tus pies, mensajero de la paz, sobre todo lo que es nuestro ser. Aplasta todo lo que veas en nosotros de malo y levántanos. Aplasta el pecado en mí y levántame a mi condición nueva, a ser un nuevo Adán. Señor, aplasta todo lo malo que veas en mi familia. Osana, ayúdanos. Aplasta todo lo que veas de malo, de rebelde en todos mis hijos, en mi matrimonio. Aplasta todo eso como mensajero de la paz para darnos lo necesario para nuestra perfección. Ayúdanos, Osana. Osana, ayúdanos como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, en este momento tan difícil para la iglesia misma, donde vemos tanta confusión, quizás en lo doctrinal, cuando vemos escándalos por aquí, por allá. Ayúdanos, aplasta lo malo, levántanos. Que tu pasión no sea en vano, que llegue tu sangre purificadora y tu rescate a los rincones más profundos y más oscuros de la iglesia. Levántanos y sácanos del pozo, líbranos de la trampa. Jesús, libéranos y ayúdanos también como pueblo mexicano que peregrina en estas tierras hacia la gloria del cielo. Tú subirás en esta semana a la cruz y de la cruz a la luz. Ayúdanos como peregrinos, aplasta todo lo malo que veas en México, aplasta todo lo que apesadumbra tu corazón, que te da tristeza, esa irracionalidad del aborto, donde el hombre mata al hombre, la irracionalidad de las costumbres. Aplasta todo ello, levántanos de nuestra condición. Hosana al Hijo de David. Vamos a continuar el santo sacrificio. Jesucristo sube a Jerusalén para liberarnos y allí está su madre al pie de la cruz. La Virgen Santísima, al contemplar a su Hijo y al derramar esas lágrimas por la salvación de los hombres, ella que quiso también que nosotros fuésemos hijos del Padre e hijos de ella misma, nos consagre, nos entregue a su Hijo amado para que seamos cada vez más dignos de Jesús y de tener una madre intercesora como ella siempre.